Bienvenidos todos a lo que es el inicio dentro del capítulo ICF Venezuela, porque ya dio inicio en el resto del mundo, porque es una semana a nivel internacional, la semana del coaching. Tenemos hoy para comenzar el tema de psicogeografía y sociometría en el coaching de equipos, que va a estar siendo presentado el día de hoy por a Leila Suárez y Miren Lucía Lozada, pertenecientes al capítulo Venezuela, por supuesto, como miembros, pero además como directoras dentro del board. Una es directora, la otra vicepresidente. Muchísimas gracias, Dalia. Buenas noches. También muy contenta de estar aquí, de compartir este espacio desde Caracas, Venezuela. Y quiero presentarles a Leila Suárez. Leila es psicóloga, es psicodramatista, estudiante de psicodrama, pero ya está en el último nivel, así que ella es casi directora de psicodrama. Coach organizacional, facilitadora de procesos de grupos, y vicepresidenta, como dijo Dalia, de ICF Capítulo Venezuela, madre, abnegada también de 2 adolescentes, y una excelente persona, además, dentro de toda esta presentación que quiero hacer. Bueno, y mi compañera de equipo en el webinar de hoy, en este encuentro entre el enfoque sistémico de Alain Cardón y el psicodrama de Moreno, por supuesto, es nuestra psicodramatista estrella, Miren Lucía Lozada, quien es psicóloga, dramaterapeuta, además, como ya dije, psicodramatista, parte de la Escuela Venezolana de Psicodrama, coach ejecutivo y de equipos, consultora organizacional, facilitadora de procesos grupales, entre alguna de sus cachuchas, como ella le dice, o roles, directora de educación dentro del equipo de la Junta Directiva de ICF Capítulo Venezuela. Bienvenidos esta noche a este maravilloso encuentro entre dos corrientes que que nos permiten, como consultores, facilitadores, desde cada una de nuestras áreas de desarrollo, en relación a lo que ocurre en los grupos, pues expandir nuestras herramientas y sin duda ser mucho más asertivos a la hora de nuestras intervenciones. Asertivos y acertados, ¿no? Porque es interesante la importancia que tiene poder decir, bueno, vamos a hacer algo que realmente va a ser lo que puede impulsar a un equipo. Quiero comenzar hablando de lo que para Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama a principios del siglo pasado, en Viena, era el encuentro. Y es así como la semilla que genera cualquier equipo o grupo. En el encuentro genuino entre personas se generan las condiciones para que los implicados en la relación tengan la posibilidad de reconocerse, mirarse, sentirse, estando y siendo juntos en un momento y espacio-tiempo. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos los equipos de trabajo e incluso los grupos humanos de cualquier naturaleza se cumplen todas estas cosas que Moreno plantea como una primera definición de encuentro? Cuando se encuentran más de 2 personas es que se posibilita la construcción de un nosotros, que contiene un profundo sentido de identidad y existencia, y a partir de los cuales se puede establecer los límites de un grupo que se enmarca dentro de lo que es los encuentros o el encuentro. Y bajo este paraguas o bajo este marco de referencia, el enfoque sistémico, de manera muy coherente y sin que necesariamente hayan estado en contacto con los planteamientos que estaba haciendo Jacob Levi Moreno en su momento, plantea que los equipos no se forman por casualidad. Y ustedes piensen cuántas veces se han encontrado con ciertos equipos y ya se han dicho en criollo venezolano, Dios lo cría y ellos se juntan. Es decir, sus miembros se encuentran y se desarrollan
dentro de una resonancia, es decir, hay algo aquí, ahí que comienza a reverberar entre los miembros, entre las personas que van a formarse como miembros de un grupo. Sistémica compartida. Hay algo que sistémicamente ocurre entre ellos que va a observarse en sus interacciones, que muchas veces escapa a la simple comprensión cartesiana, es decir, dicotómica. Un paraguas que estamos abriendo hoy, en el que se están encontrando el enfoque sistémico y los planteamientos del psicodrama desde la perspectiva de la sociometría, lo estamos haciendo bajo el marco de que esa interacción ocurre en un contexto particular. Y ese contexto en el que está circunscrita esta conversación, este webinar, son las reuniones de los equipos de trabajo. Y piensen, los invito a que piensen, los invitamos a que piensen, si se han encontrado con organizaciones, con empresas, con grupos que no tienen reuniones o que se reúnen muy pocas veces o cuyas reuniones no necesariamente tienen el fin, responde al resultado que producen. Es decir, no cumplen con su objetivo. El sentido de las reuniones en el equipo de trabajo, desde la perspectiva sistémica, implica que son un proceso colectivo, es decir, no responde a un interés particular que necesita y facilita al mismo tiempo, es decir, es bidireccional, el trabajo transversal en equipo. La circulación, y esto es importante que ustedes lo observen y de manera destacada, ya que esto hace referencia a la circularidad. La circulación de informaciones. ¿Cómo pasa esta información entre los miembros de ese equipo? ¿Pasa o no pasa? ¿Se queda estancada? ¿Se queda en algún lugar? ¿O se queda guardada? ¿O es tácita? La cooperación, o en cuántos de estos equipos en los que atendemos o en los que compartimos, hay más bien competencia. La responsabilidad o no, la ausencia de ella, y el compromiso colectivo para con los resultados de la organización. Y en este caso, entonces, hay una gran alianza o triangulación, donde el punto o el eje son los resultados que debe obtener la organización por encima de los intereses individuales e incluso por los intereses que puede tener en un momento particular el mismo colectivo. Y cuando nosotras preparábamos nuestra webinar, Leila y yo tuvimos varios días hablando de lo que es la gerencia de WhatsApp, porque hay una realidad ahora, que también no sabemos hasta qué punto el WhatsApp como tal, como instrumento, como mecánica, sustituye una reunión formal. Por lo menos en las varias gorras que tengo, lo que más ocurre es esa gerencia de WhatsApp, y habría que ver también qué ocurre también con la psicogeografía, que es lo que viene ahorita. Cuando nosotros hablamos de psicogeografía, que es un término que se estudia dentro del equipo de coaching de equipos, estamos hablando de hacer referencia al espacio o geografía y a la experiencia al mismo tiempo subjetiva o psicológica que se ocupa tanto mental como físicamente. También es el modo cómo se perciben las experiencias a partir de ese espacio y cómo se las valora. Esto parece así un poco como un trabalengua, pero no es otra cosa que, por ejemplo, esta es una de las aristas, la manera como se distribuyen en una mesa, en una reunión, las personas que forman parte de esa reunión. Hay un espacio y hay un tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista del psicodrama, se podría decir que hay un escenario y hay unos actores que están
involucrados en ese proceso. Desde la psicogeografía, lo que antes era una imagen mental se convierte en una escena tridimensional que se puede mover y reencuadrar de manera mucho más eficaz que operando con ella a nivel de visualización o razonadamente. O sea, esto es algo que incluye incluso elementos como de inconsciente. Me siento más cómodo sintiéndome al lado de, prefiero sentarme enfrente a para verle a la cara, prefiero colocarme más cerca de la puerta para salir corriendo en cualquier momento o al lado del café, para pararme en algún momento y servir café. ¿Hay alguna silla vacía? Y todo esto lo vamos viendo y se va como compenetrando con lo que es la sociometría, pero no nos vamos a adelantar a eso, ¿ok? Porque vamos a entrar a un caso. Dijimos que nos íbamos a sumergir en un caso y nos vamos a sumergir. La historia. Laboratorio Benmax, que obviamente es hipotético, es una corporación venezolana muy reconocida en el área de productos médicos. Tiene más de 30 años en el mercado y ha logrado sostenerse y crecer incluso en pandemia y a pesar de la crisis. Es una empresa familiar de tercera generación. El fundador fue director general durante décadas y en la actualidad vive en el extranjero con poca influencia en las decisiones del negocio. Su hijo es el actual director general, quien ocupa a su vez la dirección de finanzas, posición que se encuentra vacante. Una sobrina del mismo detenta el puesto de gerente de comercialización. Contexto actual. En los últimos 5 meses se ha visto afectada por la contracción económica con graves problemas en la adquisición de materia prima. Las medidas económicas y la apertura de casas de representación con medicamentos de bajo costo importados han estado afectando las ventas y la comercialización. En el último trimestre hubo un despido masivo que generó malestar y gran preocupación en los cuadros gerenciales y colaboradores que permanecen. Hay un equipo de reciente ingreso, que es el director de operaciones, el director de ventas y el de investigación y desarrollo de nuevos productos. ¿Cuál es el reto? El director general contrató un equipo de coaches, que son ustedes, a fin de apoyar al comité ejecutivo en pleno y algunos gerentes de áreas claves, y de esta manera busca expandir la participación de la empresa en el mercado, mejorar los vínculos e incrementar la confianza. El comité ejecutivo de dicha organización está conformado de la siguiente forma: el director general, el director de operaciones de reciente ingreso y el director de ventas, ambos de 5 meses, con experiencias en otras multinacionales. El director de investigación y desarrollo de nuevos productos, con más de 15 años de experiencia en el sector y 1 año en la empresa. La gerente de comercialización, con 5 años de antigüedad, formada en prestigiosas universidades, con ideas innovadoras, pero percibidas como disruptivas. La gerente de capital humano, abogada, y el gerente de tecnología. Y ya esto nos va mostrando un panorama adicional con relación a lo que ocurre en el contexto de Benmax y al reto que tienen por delante. Durante el coaching de sombra realizado por los coaches, se observa que la participación se distribuye de la siguiente forma. El director general suele comunicarse de manera altisonante, con una corporalidad que tiende a observarse agresiva e imponente. La gerente de comercialización utiliza un lenguaje influyente, suele monopolizar las conversaciones. Coincide muchas veces en sus opiniones con el de ventas. El gerente de operaciones es técnico, preciso, suele parecer neutral y se dirige a todos por igual. Recuerden lo que planteamos
acerca de el encuentro, acerca de los equipos y la razón de ser de las reuniones en relación a lo que vamos comentándoles y compartiendo del caso. Y por supuesto, no podía faltar la fotografía de lo que observamos desde la sombra, como coaches. Y en esa mesa oval de la junta de reuniones, donde se reúne el comité ejecutivo, encontramos la silla del fundador. El fundador no está, pero su silla sí. Y esa silla nadie se sienta, nadie se sienta. Está vacía en su lugar, no se mueve. A su izquierda encontramos al director general, que recordemos es hijo del fundador. Seguidamente al director de operaciones de reciente ingreso. El más neutral y que se lleva bien con todo el mundo, aparentemente. A su lado, el director de investigación y desarrollo, con sus 15 años de experiencia. Sin embargo, un año en la organización. Y al fondo de la mesa, a la izquierda, ¿quién? Como decía Lucía, o cerquita del café o cerquita del proyector del video BIM, la gerente de capital humano. ¿Qué hará que esa gerente esté allí en ese lugar? No lo sé. Al frente de la gerente tenemos al gerente de tecnología. Siguiendo en el mismo sentido del gerente de tecnología, es decir, la parte inferior, que sería a la derecha del fundador, tenemos al director de ventas, quien suele coincidir, ¿qué cosas, no? Con la gerente de comercialización, que además es la sobrina del director general. Y nieta del fundador. Y nieta del fundador. Y bajo esta perspectiva, a ustedes, ¿cuál se les ocurre que puede estar siendo el efecto de esta distribución, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, con respecto a lo que ocurre en este equipo? ¿Cuáles serían sus hipótesis? ¿Cuáles son las primeras impresiones de este equipo? Para las personas que escuchan por primera vez el término coaching en sombra, es una sesión que se hace en silencio como coach. Va una persona o dos a tomar nota en una reunión natural de ellos, ¿ok? Por aquí tenemos un comentario, Lucía, ver. de Fabián Aguirre, y dice, polarizado entre áreas funcionales. ¡Wow! Interesante término. Muy bien. Estupendo. Gracias. Bien, Fabián. Yo quería comentar que se me ocurre que ese rol, esa silla vacía del fundador, ¿no? Allí en la cabecera digamos, de la mesa oval, yo tendría la hipótesis que ese rol fantasma por ahí, que ejerce un peso quizás con el tema de la innovación, o sea, podría ser que esa lealtad inconsciente al fundador podría ser que esté impidiendo que esa empresa pues, se atreva un poco a reinventarse o a innovar. Es una hipótesis nada más. Por acá dice Torcuato, un director general que no está dispuesto a escuchar mucho y apoyado en su sobrina y el de ventas. María Suárez, las cabezas principales son familiares, parecieran no ser objetivos. Delia Traper, altamente jerárquico, ya que no son capaces de ocupar el lugar del fundador. Héctor Campos dice,
Estoy viendo que las personas de mayor autoridad en la empresa son las más cercanas a la silla del fundador. Dalle Valdés. Observo el poder concentrado a la izquierda, el director de ventas y operaciones enfrentados. María Suárez, con un fundador que no está, Elier Nicomedes. Vallenilla. Buenas noches, un equipo que está enfocado en los resultados y no en el proceso. Por supuesto, una función de recursos humanos alejada de la toma de decisiones estratégicas. Bendiciones. Dalle dice, los gerentes aislados al final de la mesa, distantes. Banda dice, al no estar presente el fundador, parece haber dos lados o dos equipos enfrentados. ¿Qué tanto pueden interactuar? Dice Dalle. Y Trina dice, organización familiar y no delegan por falta de toma de decisiones y acuerdos. Y María Suárez, un cuerpo sin cabeza. ¡Wow! Bueno, muy bueno. Excelentes todas las hipótesis de nuestros coaches, del equipo de coaches contratado por el director general. Equipo excelente. Me encanta Bien. estar en este momento con ustedes. Yo no soy coaching, así que yo siempre estoy aprendiendo muchísimo de estas experiencias. Tengo experiencia en psicodrama y he aprendido con Lucía. Y un poco lo que en alguna que otro taller de coaching que he hecho en mi vida, pero de corta duración, ¿no? Y esto de la sombra me parece sumamente interesante, la figura del observador, ¿no? Es como la figura del observador en los grupos, que es como que el que toma nota de lo que está pasando en una interacción, en un proceso, ¿no? Qué interesante. Bueno, yo veía que hay como una pugna de poderes, y que ciertamente el hecho de que esté allí la sobrina, nada más y nada menos que la nieta del presidente, creo, de la figura de más poder, puede generar desconfianza, porque de alguna forma puede pensarse que todo lo que ocurre allí en el seno, ¿verdad?, de los vínculos y las interacciones, ella pudiera ser así como una especie de informante, ¿no? Y eso puede generar en un momento dado también un nivel, digamos que para ella como figura allí debe ser también mucha presión, porque inclusive si esa persona mantuviera la ética y no comentara, no informara nada de lo que pasa en el grupo, cosas específicas que se puedan dar, ella puede sentir la presión del grupo sobre ella. Poco eso quería mencionar. Muchas gracias, Liz. También puede ser que la gerente de comercialización hace lo que pida o instruya el gerente general. Y coaching es hombre como una figura de monitor, dice Sí, María Suárez. así es. Y de diagnóstico, es la fase de diagnóstico que se utiliza esa sesión. Y aquí ya comienzan a mostrarse, ¿no? Entonces, Lucía, ciertas líneas que van a marcar las interacciones, que van a marcar los vínculos, por supuesto, que se facilita o que no dentro de este equipo. Y que da cuenta de los resultados, además, que tienen hoy. Es así. Sí, a ver, bueno, todo lo que voy a decir es mi opinión, ¿no? En principio pienso que tenemos poca información para saber el elemento vincular que existe entre los integrantes del equipo, pero bueno, digamos que los juicios son libres, ¿no? Pero alguien comentó algo de un cuerpo sin cabeza y a mí me vino la imagen enseguida del jinete sin cabeza. Y el jinete sin cabeza, vaya, que cómo imprimía terror ese jinete sin cabeza, ¿no? Entonces, viendo esta imagen geográfica de cómo se distribuye el equipo, pudiese ser que no esté la cabeza, pero ya se sembró una cultura allí de o lo haces bien o te castigo también. Puede haber un poder transferido a los familiares, y fíjense como hay algunos comentarios que coincidieron en, bueno, prefiero estar cerca de la directiva, de los jefes, de los familiares del jefe, para estar entre comillas bien, ¿no?
me llama mucho la atención el gerente de tecnología que está alejado y yo puedo tener varios juicios en relación a eso, como es una persona que de repente no se siente insertada en el equipo, considerada en el equipo, o una persona muy brillante, muy inteligente, que sabe muchísimo y en realidad no necesita estar muy conectado con el resto del equipo. Esto lo comento porque yo estuve haciendo coaching de equipo a 4 empresas del sector bancario y esto que está aquí refleja exactamente lo que pasaba en esas 4 empresas, en esas 4 instituciones financieras, ¿no? Bancarias, donde los gerentes de tecnología, sobre todo los que están en altos cargos, son personas muy brillantes que tienen mucho tiempo en la institución y que tienen el cuento que se creen que son inamovibles, que pueden permanecer ahí en la institución mucho tiempo, ¿no? Sí me llamó la atención y ahorita no tengo comentario en relación a la persona de talento humano. No sé si dijeron la cantidad de tiempo que tiene esa persona en la organización. Pudiese pensar, si tiene poco tiempo, se siente así como amilanada la persona, o también puede estar así como producto de tantas veces que ha aportado ideas y no ha sido escuchada. Por eso otra vez creo que falta buena información por recabar. Por los datos del caso tampoco hay seguridad psicológica, dice Fabián, y María dice un gerente de capital humano desarticulado del equipo, un rol fundamental en una organización. Es así. Tenemos una información limitada porque estamos apenas arrancando el proceso, ¿verdad, Leila? Nosotros como coaches. Okay. Entonces vamos a hacer la radiografía de este caso, siguiendo con algunos elementos para avanzar. Y vamos a hablarles de un término que viene del psicodrama que se llama tele. Si hablábamos del encuentro como algo importante al inicio, el tele es como esos entramados, lo que permite que haya entramados en los grupos, en las personas. Y dice, es la mínima unidad de comunicación que vincula los encuentros mutuos de cualquier signo que sean. Para decirlo en cristiano, como dicen por ahí, cuando yo estoy hablando de tele, estoy hablando de feeling o de química. Una persona tiene tele alto positivo para mucha gente si todo lo que hace de alguna manera es admirado, es influyente, cae bien, es un pavo real, es agradable. Hay carga télica negativa alta de las personas que es todo lo contrario. Ay, qué fastidio, ese tipo cada vez que viene para acá echa a perder todo, es que él es pesado, o esa señora que está no sé qué, esa es negativa. También la hay neutra y también puede ocurrir entre 2 personas, no solamente entre los grupos. Entonces yo siento una conexión positiva hacia Dalia, pero a lo mejor hacia otra persona no, y entonces y es neutra con Leila o al revés, pero eso también puede cambiar. Para Moreno, más pequeña unidad de sentimiento transmitida de un individuo a otro. Asimismo, tiene un valor bidireccional que incluye los 2 polos de la comunicación. Es decir, que esa mesa que ustedes vieron allí, esa foto de esa mesa y esa historia que escucharon de este caso en el cual ustedes están interviniendo, tiene entramados que están hechos como con hilos que están formados por el tele. ¿Sí? El reto de mejorar vínculos e incrementar la confianza se hace cuesta arriba, con un director general que busca imponerse y con un director de capital humano desdibujado, aislado. Se debe buscar que los egos se ubiquen en un lugar de escucha y apertura. Muy bien, excelente aporte, coach. Muy bien. ¿Qué tal si, además de Torcuato, los animamos, miren, para que establezcan sus hipótesis de cómo son estos hilos, cómo es la carga télica entre los miembros de este equipo? Bueno, según lo que comentábamos antes sobre el director general, intuyo que tiene una carga télica negativa al ser una persona prepotente, que se impone, ¿no? Esa es la que me viene, digamos, de manera más clara, porque no es tan sencilla la cosa. No es tan sencilla y más porque el director general, que siempre va a tener
que lo va a apoyar, ¿ok? Eso es importante. María dice, entre comercial y ventas pareciera haber un telepositivo. Maravilloso. Pareciera, sí señor. Telepositivo hay entre esos dos, exactamente. Creo que la directora de ventas es un director, creo, ¿no? Tiene una carga técnica, tiene una carga técnica negativa y ese es su rol para mantener a raya a los demás. Es el policía malo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso, Torcuato! Te lo voy a patentar. Está muy bueno. ¿Y el de operaciones? ¿Y el de operaciones? ¿Será? ¿Qué dicen con el de operaciones? Ajá, ¿qué dicen de operaciones? ¿Qué creen ustedes que como es su carga técnica? Dice Torcuato que la de comercialización también, dice Torcuato. Okay. Pero sobre operaciones no dicen nada. Debe ser por eso que no pasa nada allí. Y desde la perspectiva sistémica, comenzamos a hablar de patrones. Y los patrones son esos elementos que cuando entramos a una reunión, desde el momento cero, cuando se observa la reunión, se comienzan a captar o a percibir cuáles son esos elementos que hacen coherencia dentro del ser y el hacer de ese equipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, ese equipo de trabajo comienza puntualmente o no. Hay dilaciones, hay alguien que entra primero, hay alguien que tarda más en entrar, porque cada equipo, según su historia específica, y recordemos, por favor, lo que conversábamos en el encuentro, y que implica dentro de este modelo la constitución del equipo, es decir, que no se están encontrando por casualidad, sino que según su historia específica, el patrón permite exponer un conjunto coherente de creencias compartidas, no necesariamente conversadas, quizás están allí en el inconsciente, de comportamientos colectivos, de modos de operar, de expresiones lingüísticas, de usos y costumbres. Y tener esa perspectiva sistémica nos ayuda a percibir y modificar patrones individuales y colectivos que van a ser claves o son claves para el crecimiento y desarrollo de los resultados de la organización. Entonces, como ya les daba pista anteriormente, ¿qué les comienza a ocurrir desde el momento cero de esa reunión? Si las hay, por supuesto. ¿Qué hace, por ejemplo, también que no haya reuniones? Se postergan, se cancelan, se consideran aburridas. ¿Qué se comenta en la organización? ¿Qué se comenta en el equipo? Especialmente en el comité. Lo que ocurre en el comité es un patrón que se repite a lo largo y ancho de toda la organización. Y lo que ocurre con cada miembro del comité dentro de esa reunión de comité ejecutivo permite ver lo que ocurre aguas abajo con los equipos que se están a cargo de cada una de las gerentes o directores que están representados allí. Entonces, es importante acá preguntarse, ¿quiénes, por ejemplo, dentro de este comité, dentro de este equipo que les presentamos, son los que intervienen más? ¿Quiénes son, que ya por allí había algún dato, los que tienden a monopolizar, acaparar toda la conversación, o al menos una gran parte de ella? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Si las toman. ¿Cómo se arriba a los resultados? ¿Es un proceso rápido de la reunión? ¿Es un proceso rápido o es un proceso lento? Es un proceso que está entorpecido. ¿Hay desviaciones o distracciones en la reunión? De pronto aparece el café y nos distraemos con el café.
o sale de pronto el director general o algún otro miembro y se paraliza la reunión. Porque lo que ocurre en esta reunión en sombra es lo que va a ocurrir de manera recurrente en otras reuniones y en otros espacios de organización. Y por eso se constituye en patrones. Patrones que desde esta perspectiva vamos a interrumpir. Y parte de esa interrupción está asociada a esa observación de la psicogeografía. Porque a través de la psicogeografía nosotros podemos entonces identificar si aquí hay circularidad, es decir, que la información, los bits de información fluyen libremente entre los miembros del equipo, es decir, la palabra pasa de uno a otro miembro y se conversa hacia el equipo, no hacia uno en particular, o por el contrario, la información está polarizada. Por allí creo que era Torcuato y no sé si Héctor también conversaban, expresaban claramente el tema de la polarización. Entonces, la polarización es un elemento clave como patrón dentro de la perspectiva sistémica y hay, digamos, tres modalidades claves de lo que son las polaridades o la polarización. La primaria o la más clásica es cuando hay un miembro, generalmente es un miembro que tiende a ser imponente, agresivo, y este tiende a monopolizar, acaparar, controlar la conversación de alguna manera. Y está asociado con empresas familiares. Una polarización de segundo tipo, de segundo orden, está asociada a esto que seguramente hemos observado en algunos de los equipos que hemos acompañado o intervenido, cuando se discuten todos los temas de los miembros del comité en la mesa del comité, aunque sean temas que podemos discutir en un segundo momento. Y entonces, aunque hayan 12, 15 personas, vamos generando turnos, como haciendo pares, entre el líder y aquella persona a la cual el líder se está dirigiendo. E inclusive puede haber turnos que alguna persona del comité tome la palabra como asumiendo el rol del líder, pero manteniendo el mismo tipo de vínculo. Y así se mantiene la polarización. Esto generalmente tiende a observarse cuando este contenido, que es otro elemento importante como patrón, el grupo o el equipo se enfoca en el contenido o se enfoca en el proceso, que también fue algo que ustedes mencionaron en sus comentarios. Y el tercer tipo que está asociado a los anteriores es cuando se genera conflicto entre dos o más miembros y el resto de los miembros de ese comité o de la reunión permanece pasivo. Y el líder, en este caso, por ejemplo, pudiese ser el director general, permanece al margen, observando. Entonces, todos estos patrones traen consecuencias en relación a los resultados que está teniendo el equipo, en relación a cómo se dan los procesos, dónde se obstruyen los procesos. Y por ende, entonces, son elementos a los que nosotros tenemos que prestar atención. El de operaciones se mantiene en su rol técnico y objetivo, dice Torcuato. Pregunta Fabián, ¿cuál es la agenda? ¿Quién la maneja o decide? ¿Cómo se distribuyen los roles? ¿Cuál es el orden de temas, difíciles o fáciles primero? Hay distintas personas que asumen la tarea de moderador, facilitador, anotador, controlador del tiempo. ¿Hablan al oído unos con otros? Y pregunta María, ¿o están físicamente en la reunión y sin embargo la mayoría están inmersos en su celular? Una comunicación disruptiva. Fabián dice qué tipo de pausas o silencios existen antes y después y cada uno u otro toma la palabra. Es tal cual lo que estamos describiendo. Entonces, es como una escena teatral en donde ocurren todas esas cosas, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes momentos de diferentes grupos de equipos, en diferentes reuniones. La
Es un momento especial para poder saber cómo está el tele, cómo están las redes en esos equipos. Y aquí hay un aspecto importante que está dentro de los patrones que pueden ocurrir a nivel relacional o de interacción en los equipos de trabajo, que está asociado al triángulo de Karpman. Dentro de esta perspectiva, las personas se asocia cuando las personas asumen de manera regular y casi, se podría decir, existencial, posiciones para interactuar que son rígidas, precisas, se autoencasillan para desempeñar los mismos roles con los mismos tipos o similares de compañeros para generar conclusiones relacionales similares. Y este tipo de interacción no es ganar-ganar, ni ganar-perder, es perder-perder. Al final, todos pierden con independencia del rol que se ejecute. Y como mencioné, son roles rígidos. Entonces, para cualquier persona, los juegos preferidos pueden percibirse como procesos relacionales fractales. Y aquí entonces observamos cuáles son esos patrones a nivel relacional que se manifiestan dentro del equipo. Y seguramente ustedes ya tendrán sus posibles hipótesis que además están asociadas con lo que ya plantearon anteriormente. ¿Dónde están las alianzas? ¿Dónde están las triangulaciones? ¿Dónde están las coaliciones? Es decir, nos unimos dos para que alguien pierda. Nos unimos dos y ponemos en jaque a alguien. O nos unimos tres para hacer algo. O nos aliamos. ¿Qué es lo que hacemos en este equipo? Y entonces aparece otro término que viene del psicodrama, que es la sociometría. De hecho, Moreno, pues, eso fue uno de los temas que más desarrolló en su trabajo. Aparece como una de las estrategias más avanzadas y ordenadas para describir y medir la dinámica de los grupos. Estamos hablando de mediciones sociales. Permite el estudio cuantitativo de las relaciones interpersonales en los grupos y las preferencias interpersonales existentes en grupos de personas. Y la sociometría tiene un instrumento que es el test sociométrico. Sirve para medir la importancia de la organización que aparece en los grupos sociales. Estudia las estructuras sociales a la luz de las atracciones y los rechazos manifestados en el seno de un grupo. Aparece de nuevo el término TL. ¿Okay? Un test sociométrico se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer escrito o se puede hacer en acción, en vivo con las personas allí. Si el equipo es un equipo maduro, lo podemos hacer en vivo. Pero si no, lo podemos hacer escrito. ¿Y qué podemos hacer? Podemos medir, por ejemplo, 3 criterios. ¿Con quién me tomaría un café? Criterio 1. ¿Con quién haría un trabajo en equipo de un proyecto común? Criterio 2. Y a quién elegiría, por ejemplo, como líder si el jefe no está. Son 3 criterios muy diferentes a los cuales les vamos a colocar escrito en esa misma hoja. Después si pueden escribir y yo les envío un modelo de un test sociométrico, y entonces vamos a ponerle opción 1 y opción 2. En primer orden, escojo a alguien, y en segundo lugar, escojo a otra persona. En el segundo criterio, igual, 1 y 2, y en el tercer criterio, 1 y 2. Lo ideal es hacerlo con todos presentes, obviamente con el tema del online, eso puede haber cambiado, pero lo ideal es que todos respondan y que respondan completo para poder hacer lo que se denomina el sociograma, que ya vamos a ver qué pasó hipotéticamente con este equipo. ¿Okay? Entonces tenemos 3 criterios. En este caso nos vamos a enfocar a quién elegirías para trabajar en un proyecto común, ¿verdad? Con este equipo que ya tenemos allí hipotético, ¿ok? Y en primer orden y en segundo orden. Y vamos a ver cuál fue el resultado de este sociograma graficado, que podemos decidir si se los mostramos o no, porque pudiera ocurrir que dijéramos, no, esta gente no está madura para entender esto que está aquí. Entonces, vamos a quedarnos solo con el criterio de trabajar en un proyecto. Ahí están todos.
En primer orden, la flecha es color rojo ladrillo y en segundo orden es la flecha azul. Estamos observando, como en todo sociograma, o casi todos, que hay estrellas y hay islas. En este caso, el director de operaciones aparece como una estrella para este momento de este test sociométrico que fue el día de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Del cual tenemos este sociograma. El director de operaciones, que es la estrella, se coloca en el centro y tiene muchas flechas que lo están apuntando, en primero y en segundo orden. También tenemos a la gerente de capital humano como isla. No tiene a nadie que la elige. Y los demás están más o menos desparramados en una tele ahí como entre neutra, etcétera, ¿no? Y entonces podríamos sorprendernos y decir, pero eso no es lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Ah, pero es que eso es lo como ellos se perciben. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que respetarlo. Además de ser una foto de momentánea que puede cambiar, a lo mejor ya, vamos a suponer que hacemos una encerrona de 3 días con este equipo, ¿verdad? Y al tercer día hacemos un nuevo test sociométrico con las mismas preguntas, el mismo equipo, y eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque ha habido toda una cantidad de cosas que han ocurrido en 3 días o en 3 meses, dependiendo cómo lo que vamos a hacer, porque puede ser un pretest y un post-test, que nos van a dar un resultado. Ahora, ¿qué hacer con esto? Si se lo mostramos al equipo, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Cómo se puede sentir alguien que es isla? E incluso, ¿cómo se puede sentir una estrella? ¿O cómo se puede sentir alguien que creyó que era estrella, pero no? Entonces, esto es como parte del diagnóstico y al mismo tiempo ya forma parte de la intervención. Y aquí ya estamos generando proceso. Si lo sabemos manejar, si tenemos mucha mano izquierda, puede ser un excelente recurso o puede ser el arranque de un proceso de coaching individual con cada uno de ellos. Esto es una tremenda herramienta. Y vamos a ver otra herramienta de la sociometría, de este sociograma. Que no solamente es una tremenda herramienta para el acompañamiento individual o del equipo, sino, como les comentaba antes, para la intervención o para el acompañamiento de la organización como un todo, entendiendo que lo que está ocurriendo dentro del equipo que estamos acompañando es un fractal o es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la organización. Entonces, al modificar la psicogeografía, es decir, al facilitar el cambio de posición y por ende de cómo las personas perciben lo que perciben o cómo observan lo que observan desde la posición en la que están, ya vamos a estar generando un movimiento o un desplazamiento en la manera como circula la comunicación. Y por allí decía alguno de esos comentarios, bueno, entonces aquí hay roles o no hay roles. El rol, el de que lleva la minuta, el rol del que lleva el tiempo, el que controla la agenda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurriría en un proceso delegado? ¿Sí? Suponiendo que eso no exista, es una manera ya de comenzar a intervenir también en lo que aparece en este sociograma. Queremos regalarle otra herramienta, que es la herramienta del átomo social. Esta es más individual, también la podemos hacer abierta con el grupo en vivo, sin embargo, requiere lo mismo que hemos hablado de una madurez, la cual no siempre está presente en los grupos. ¿Okay? En este caso, le pedimos a las personas que se coloquen en el centro, o pongan su nombre, y en cada órbita, ¿okay? vayan colocando a las personas del equipo en función de cómo se siente, desde el corazón y desde el estómago, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Más que la lejanía o la cercanía geográfica o cómo me siento en la mesa. Es que yo trabajo con Dalia y trabajo con Leila, pero a una la pongo en un aro y a la otra la pongo en otro aro y no pasa nada. No tiene que ver con el cargo ni nada. Y esta es otra herramienta que yo utilizo muchísimo en las intervenciones, pero también las utilizo en procesos de coaching individual. ¿Por qué? Porque igual le pido a la persona, pon la fecha, porque esto es una foto y esto puede cambiar. Entonces tenemos 2 herramientas de la sociometría que son muy útiles para el proceso de coaching de equipo. Y podemos imaginarnos, aunque no lo compartamos, cómo por ejemplo el átomo social del director general, quiénes estarían más cerca de él y quiénes estarían más lejanos. O cuál es el átomo social
de esa estrella que es el de operaciones, o la de recursos humanos, que es una isla. ¿Cómo será su átomo social? ¿Se corresponde o no se corresponde con lo que estamos observando en sociometría? Hipótesis. Así es. Y entonces, ¿qué se busca? Buscamos crear, como coaches, una situación relacional multipolar. Es decir, no hay polaridades. En función de esto, que cada equipo ejecutivo comience a centrarse en su propia responsabilidad para lograr su contribución a los objetivos de la organización y los resultados de la organización. Que empiecen a mirar todos en la misma dirección, olvidando su oposición para trabajar en pro de soluciones comunes. Sacarlos de su polaridad, hacer que todos los actores se enfrenten a una tercera triangulación, que es la del objetivo común. ¿Recomiendas usar las dos herramientas en la misma sesión? Eso sobre el diagrama y el átomo social. No tengo problema en usar las dos, no tendríamos problema. Yo no soy rígida con las bitácoras de intervención, yo me llevo como varias cosas bajo la manga y en función de la lectura del grupo y de lo que vaya ocurriendo, también depende, por ejemplo, si es un proceso que dura 1 hora o dura 8 horas o dura 3 días. En un proceso de 3 días yo puedo meter los instrumentos, ¿ok? Porque tengo tiempo con pernocta, para discutirlo, para hablarlo, para darle un espacio en la noche en la fogata y hable y mandarles a hacer un ejercicio que tenga que ver con tele, ¿ok? Entonces, eso es así como lo que se me ocurriría, que va a depender mucho de tu objetivo y también de el tiempo que dispongas y la madurez del equipo. Siempre la madurez es importante. ¿Cómo se lo saca de polaridad? Para sacarlos de la polaridad, pues tenemos varias estrategias. Una es el tema de la psicogeografía. Dentro de la misma psicogeografía está el establecimiento de roles. Y como coaches, el mantener una posición baja, donde permitamos que pueda surgir dentro del mismo equipo en función de los retos que les vamos a ir y las preguntas que vamos a ir haciendo, que además preguntas que pueden generar dentro del mismo equipo como parte del proceso para dinamizar, para movilizar la comunicación. Porque el flujo de energía es la comunicación, es decir, quiénes intervienen, cuánto tiempo intervienen, para qué intervienen, en qué momento, qué pasa cuando intervienen. Y al transformar estos estilos, pues vamos a estar transformando la circularidad dentro del equipo y cambiando en función de los retos que vamos a estar colocando, en función de lo que requiere la organización colocando, pues haciendo que el equipo deje de centrarse en sus necesidades individuales para pasar a centrarse en lo que requiere realmente la organización de ellos en el momento en el que nosotros los vamos a acompañar. Respondiendo a Fabián, sí se pueden incorporar los valores y las normas del equipo. Bueno, nada, empezamos de lujo esta semana del coaching con el capítulo Venezuela. Muy agradecida a mis compañeras Miren y Leila por estas herramientas que nos han brindado el día de hoy. Mira, sencillas, pero que dicen bastante, realmente. Me gustaron mucho también.